La sombra creciente. Encontré este canal de YouTube hace poco y quisiera compartirles mi historia. No sé si les ha pasado que en ocasiones llegan a encontrarse un perrito en la calle y este los sigue hasta su casa. Creo que a mí me pasó algo igual, y es que he llegado a creer que todo lo malo que me ha pasado en la vida es a consecuencia de algo con lo que me encontré y me siguió. Un día de vacaciones de Semana Santa, me encontraba con unos primos en la playa. Siempre nos reuníamos alrededor de una fogata por las noches para contar historias de terror. ¿Y cuál sería la grandiosa idea de uno de mis primos? De retarnos a meternos a una casa abandonada, en la cual se decía que había muerto una familia entera. Esta casa no estaba lejos, de hecho se encontraba justo al lado de la playa. Éramos bastantes los primos reunidos. No nos convenía mostrar temor ante esa situación. Así que, de ese modo, fuimos todos a la casa abandonada. Nada más llegamos, se podía apreciar que el tiempo ya había hecho lo suyo. La propiedad estaba dañada en su totalidad, ya no tenía puertas ni ventanas, y los grafitis adornaban las paredes. El reto de mi primo consistió en subir al segundo piso y salir al balcón para mostrar que teníamos suficiente valor. Fue en ese momento que los que tenían más miedo decidieron echarse para atrás, quedando solo 3 de nosotros. Así que nos encaminamos a entrar, pero antes yo me armé con un palo de escoba que me encontré muy cerca de allí. En cuanto entramos, se podía sentir bastante frío. Por mi parte, la piel se me comenzó a poner de gallina. No sé si era la casa de al lado o de allí cerca, pero escuchaba el llanto de un bebé y era bastante cerca. La verdad es que no le quise dar mucha importancia, pues esto me hacía sentir más y más escalofríos. Justo al llegar a los escalones, la poca luz que provenía de afuera se perdía. Solo se podían escuchar las voces de mis demás primos. Empecé a sentir miedo, nada más comencé a subir las escaleras. Y justo cuando me di la media vuelta, me percaté que ya no me seguían mis otros 2 primos. Me habían dejado completamente solo. Decidí seguir adelante. No quería ser parte de los miedosos. Quería ser reconocido como el único primo que se atrevió a cumplir el reto y el que tenía más valor. Sin embargo, conforme subía las escaleras, la luz ya era cada vez menos. Se me ocurrió entonces sacar mi celular y alumbrar mi camino. Por fin, en la segunda planta, pude ver solo 2 cuartos y un baño, el cual, este último, desprendía un olor nauseabundo. No me podía ni acercar. Sin embargo, tuve la sensación que algo allí dentro se movía. Alucé un poco con mi celular, pero no logré ver nada. Así que lo pasé de largo para adentrarme a la habitación que daba hacia el balcón. Salí para saludar a todos, pero no había nadie. Me habían dejado a mi suerte y solo en esa casa, o quizás se habían escondido. De cualquier modo, eso me hizo sentir bastante molesto. Justo cuando estaba por regresar, escuché que detrás mío algo se caía. Esto, sin lugar a dudas, provocó que se me helara la sangre. Yo estaba muy consciente que no había nadie más en la casa o detrás de mí. Me di la vuelta y con la luz del celular busqué qué pudo haberse caído. Fue cuando vi que parecía ser un vaso de plástico que aún se movía por la inercia del movimiento de la caída. Pero algo me desconcertó. Pues a pesar de que ya habían pasado varios segundos, el vaso aún se mecía de un lado a otro, y el movimiento no cesaba. Pude percatarme qué era lo que lo movía. Levanté la luz del celular un poco, y vi lo que parecía ser una mano. Inmediatamente se escondió dentro del baño. Alguien más estaba allí, y yo sabía bien que no podía ser ninguno de mis primos. No tenían el valor suficiente para subir a oscuras y todavía meterse al baño para hacer esa broma. Así que se me ocurrió quizás la pregunta más estúpida en ese momento, pero me encontraba muy nervioso. ¿Quién está allí? Aún puedo recordar el temor que sentía en ese instante, y era de esperarse. No me contestaron. Yo estaba muy seguro de haber visto a alguien.
Yo ya me quería ir, pero a fuerzas tenía que pasar frente al baño. Ya me estaba preparando para que alguien me asustara. Pasé lentamente a un costado del baño, y era inevitable verlo para asegurarme que no hubiera alguien que me estuviera tratando de asustar. Y precisamente cuando bajé el primer escalón, pude escuchar que alguien arañaba la alacena, igual que si buscara la forma de abrir. No quise arriesgarme, así que bajé rápidamente los escalones, pero justo al pisar el último escalón, resbalé con algo, lo que provocó que cayera al piso. Me golpeé el pecho, lo que me sacó el aire. Me levanté lentamente y al incorporarme podía ver justo frente a mí la silueta de algo que parecía ser una persona. Me veía desde el fondo de la habitación. Sé que parecerá raro, pero no podía escuchar ruidos a mi alrededor, pero el llanto del bebé sonaba por todos lados. Intenté gritar, pero mi voz quedó ahogada en mi pecho aún por el dolor que sentía por la caída. Aquella silueta se encaminó hacia mí. Traté de alejarme, pero aquello me alcanzó, y en un abrir y cerrar de ojos me atravesó por completo, dejándome nuevamente en el piso, confundido y desorientado. Tuve que salir gateando de la casa para encontrarme con mis primos, quienes me preguntaban por qué me había tardado tanto. Les conté todo lo que sucedió. Me veían con cara incrédula y me tachaban de loco. Nadie me creyó. Por mi parte y para mí, yo ya había cumplido el reto, pero sin darme cuenta, me llevaba algo más a mi casa que una experiencia horrible. Ya habían pasado un par de días, las vacaciones ya habían terminado, así que regresando a Guanajuato, sin embargo, por alguna extraña razón, yo me sentía decaído y sin energías. Realmente me sentía muy mal. Nada más al llegar a la casa me comencé a sentir enfermo. Mi mamá había tomado la decisión que no fuera a clases, pues ya tenía el cuerpo irritado y la temperatura se incrementaba. Me habían llevado al médico y me diagnosticaron con dengue, así que solo me mantuvieron acostado y con pura medicina para el dolor, pero no había mejoría. Fue a partir de aquí que me di cuenta que había algo más que no se curaría con medicamentos. No podía dormir, me sentía tan cansado que el mismo cansancio me quitaba el sueño. Me quité las cobijas, pues sentía mucho peso sobre mi cuerpo. No sé qué fue lo que pasó, pero me concentré en ver a un muñeco de un payaso que tenía en mi closet, el cual lo tenía colgado del cuello con un pedazo de estambre. Tuve la sensación de ver que éste se movía, y no podía quitarle la mirada de encima cuando este muñeco comenzó a moverse más. Creí que ya estaba alucinando. Aún podía sentir mucha temperatura, así que prendí el televisor para no estar a oscuras. Ya era tarde cuando alguien tocó a mi puerta. Se trataba de mi tía, que venía a darme las buenas noches y verme para saber cómo me encontraba. Me pidió que ya apagara la televisión, pues no eran horas de estarla viendo. Le obedecí solo porque me sentía muy mal. Me besó en la frente y al darse la vuelta, pude ver una sombra que subía por su espalda hasta llegar a un lado de su cabeza. Esto me desconcertó, pues no sabía si se trataban de las luces que emitía el televisor en plena oscuridad o algo distinto. Creo que en ese momento no le quise dar importancia, o ya era parte de las alucinaciones que tenía por la temperatura, así que me dispuse a dormir. Ya a la mañana siguiente me sentía mucho mejor. Ya había recuperado mis fuerzas y la enfermedad ya casi desaparecía. Sin embargo, alguien se quejaba de malestar en otra habitación. Se trataba de mi tía. Mi madre me decía que quizás yo la había contagiado. Por ello, estaba seguro que no se trataba de dengue. Me pareció correcto y prudente ir a ver a mi tía y ayudarla, pues ella estuvo al pendiente mío siempre que estuve enfermo. Al llegar a su habitación, toqué un par de veces, pero no me respondió. Si ella estaba enferma de lo mismo que yo, la entendía bien. No quería ser molestado. Abrí el cuarto y ella se encontraba de espaldas dormida. Estaba descubierta, así que tomé una cobija y la arropé.
y en una esquina del cuarto pude ver que algo se movía. No lo distinguía bien, todo estaba oscuro. Se filtraba muy poca luz de la ventana y de la puerta. Pude ver que algo salía justo de la esquina de la habitación. Aquello comenzó a crecer hasta hacerse más alto y llegar al techo. Un intenso golpe sonó a mis espaldas. Me di la vuelta y pude ver que mi tía se había levantado para cerrar la puerta detrás de mí. Luego se me quedó viendo. Jamás la había visto así a mi tía. Su mirada no era la de siempre. Vi la sombra y esta ya era más grande que hace unos segundos. Ya no sabía hacia dónde irme, cuando escuché la voz de mi tía decir algo. Si tú también la ves, no hay engaño. Aquí hay algo que debemos sacar de la casa, ya. Mi tía abrió la cortina de la ventana dejando entrar más luz, y aquella sombra se desvaneció hasta no dejar nada. Jamás había visto a mi tía actuar de ese modo. De hecho, yo siempre conocí a mi tía muy devota a la iglesia, o vulgarmente le decíamos la cucaracha de templo. Ella se acercó a mí, ya su mirada y semblante era más el de alguien que conocía yo. Me platicó que desde que habíamos regresado de la playa, había notado algo extraño que no la dejaba sentir tranquila. Podía ver que una sombra me rodeaba la cabeza y se mantenía sobre mis hombros, y cuando tuvo la oportunidad de acercarse a mí, me lo pudo quitar. Sin embargo, me aseguró que, sea lo que sea, aquella cosa aún permanecía en casa y era necesario hacer una limpia. Decidí contarle todo lo que había pasado en la casa abandonada a mi tía. Pensé que me regañaría, pero no fue así. Esa misma tarde, sin esperar, me pidió que fuéramos a buscar un cura de forma urgente, o en su defecto, agua bendita. Tuvimos la suerte de encontrarnos con un cura que estaba libre en la casa parroquial, quien gustosamente fue a ayudarnos. Mientras bendecía la casa, rezaba en silencio, yo tenía la sensación de que algo se me quitaba de los hombros. La cabeza me dejó de dar vueltas, ya me sentía mucho mejor. Cuando terminó, habló un momento con mi tía. Yo aún sentía miedo de entrar a las habitaciones oscuras y que pudiera haber algo que me inquietara. Fue en ese momento que el cura me dijo algo que me inquietó bastante y que hoy en día aún sigo recordando esas palabras. Ten cuidado de dónde te metes, muchacho, pues al diablo le gusta bailar en Semana Santa. Por mi parte, y hoy en día, ya me acostumbré a dormir con las puertas y ventanas abiertas y que entre algo de luz a mi habitación. Aún se escuchan ruidos en el cuarto de mi tía y en ocasiones en el mío. El payasito que tenía colgado en mi closet ya lo quité. No quiero de alguna manera provocar que algo más pase. Muchas gracias por leerme y me encanta el canal. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato de Misteria, escrito y adaptado por Lengua de Brujo.